¿Alguna vez ha pasado por su cabeza lo importante y significante que es su hogar? ¿Donde ha crecido, vivido y soñado? ¿Ha llegado a pensar en lo que sería capaz de hacer por defender y cuidar de ese lugar? Sobre esto trata La Estrategia del Caracol, una película de Sergio Cabrera de 1993. Pero primero, para entender esta película tenemos que irnos un poco atrás a la historia de Bogotá. Desde los años 40, desde el suceso del Bogotazo, muchas de las casas del centro de la ciudad fueron abandonadas y comenzaron a ser habitadas por aquellas personas que huían de sus tierras natales. Recurrían a estas grandes casas coloniales porque lograban habitar a varias personas en una misma vivienda, por lo cual comenzaron a nacer un tipo de vivienda llamado inquilinato. Estos inquilinatos tenían la facultad de poder albergar a cualquier tipo de persona y subdividirse en sí mismos para albergar la mayor cantidad de gente posible. Ahora, tengamos en cuenta que desde los años 40 comenzaron a existir los inquilinatos dentro de la ciudad. En los años 90 comenzaron a renacer los antiguos dueños de las viejas casonas, por lo cual la desaparición de los inquilinatos era casi que inminente. Personas, como los personajes de la película de Cabrera, que habían vivido toda su vida en estas viejas y grandes casas, ahora tenían que volver a encontrarse a la incertidumbre que sufrían en el pasado de no tener un hogar donde vivir. ¿Usted explicarle a los colombianos qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿No lo ve? Estos hijueputas se acaban de desalojar. Un momentico, perdóname, caballero. Yo le explico cómo es la cuestión. Lo que pasa es que aquí el amigo está un poquito ofuscado y no le puede explicar a usted lo que nos está pasando, la situación por la que estamos pasando con la suficiente berraquera que el caso amerita. Yo soy el hombre que usted necesita porque ya tengo experiencia en televisión y en desalojo. Sí. Ahora, la actuación de cada personaje es tan precisa que solo con escucharlos hablar podemos evidenciar que el único que es nacido y criado en Bogotá es el villano, el que está reclamando la casa como suya, interpretado por Víctor Mayarino. Esto dando a entender que todos los personajes que son habitantes de la casa Uribe llegaron a la ciudad por distintas condiciones y de distintos lugares del país. Sí, cómo no. A todas esas casas, mi querido doctor Díaz. Servidor suyo. Díaz. ¿Les llegó su cuarto de hora, sabe desde cuándo? Ni idea. Desde el 9 de abril de 1948. Desde el día que mataron a Jorge Eliezer Gaitán, lo que le dije, señor juez. No me interrumpa, doctor Mosquera. Ay, perdón, doctor. Vea, desde ese día, la gente decente que quedaba y que quería venirse un poco más al norte, aprovechó la confusión, el desorden, la cosa, y dejaron prácticamente abandonadas esas casas. Ahora, los que no tuvieron con qué salir, pues fíjense en qué terminaron. En verdaderas guaridas de Lampa. ¿Usted quiere ese desalojo para recuperar la casa? Si mal no comprendo. Lo voy a ser muy franco, Díaz. Yo a estas alturas, mire, ya ni sé si la casa Uribe sea recuperable como pieza de arquitectura, como patrimonio nacional, como el recuerdo de lo que fue de nuestra Bogotá. No tengo ni idea, ni me importa. Lo que sí es muy claro, y no pretendo siquiera discutirlo, es que yo tengo todo el derecho a escoger el destino de mi patrimonio familiar. Y las casas tienen todo el derecho a que su dueño les escoge el destino y no una manada de usurpadores ahí. ¿Usted sí me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Perfectamente, doctor Holguín. El doctor Holguín es un verdadero especialista en asuntos urbanísticos. La casa se presenta como un lugar en donde puede vivir cualquiera. El hecho de que exista una serpiente y un caballo, un abogado y una prostituta travesti, demuestra que cada personaje tiene un pasado y que la casa es capaz de albergarlos a todos. ¿Qué les pasa, marico? ¿Quiere que anuncien tan fuerte desde ya? Espera, zorrito, yo la quito de ahí. Hágame el favor, paisa, saque esa culebra de ahí antes de que el lucero se me cague en el patio. Ah, no, un momentico, mi chatrina. Yo cuando le tomé la rienda le puse la condición que era para dos. Papirulo y yo, ella tiene derecho a estar ahí. A mí no me contesta así. Apúrele a ver, hágale. Ahora la aguanta. ¿Van a dejar dormir? ¡Desequilibrados! La casa casi que emula la misma sociedad bogotana. No podemos hablar de la sociedad bogotana como si fueran solo los bogotanos de pura cepa, porque en realidad la guerra trajo a muchísima gente de todos los lugares del país. Bogotá está casi que armada a retazos de todo lo que conforma el país. Y la casa Uribe demuestra lo mismo. La casa está llena de personajes tan diferentes que vuelven al espacio una especie de congruencia entre ellos.
La casa y sus habitantes casi que emulan a la misma sociedad bogotana, con su diversidad, sus diferencias y sus costumbres. La casa se convierte en una especie de ciudad, o por lo menos intenta imitar sus comportamientos. Los pasillos, escaleras y patios son los lugares de intercambio, de decisiones comunitarias, de trabajo y de socialización. Sin embargo, cada cuarto tiene su propia intimidad y su propia historia, reflejando el carácter y el pasado de cada personaje y a la que pertenece. Casi como una sociedad diversa en un pequeño lugar, con sus calles, plazas, casas, y la calle real se convierte en el sujeto opresor. Se convierte en la sociedad institucionalizada, en los villanos, y en aquellos que quieren quitarle a sus habitantes su pequeña casa, ese pequeño pedazo de ciudad a aquellos que la han vuelto suya. Ahora, entremos en el ámbito semiótico de la casona, y el dilema que eventualmente llega a sus habitantes. Desde el comienzo nos dejan claro el problema central. Van a desalojar a los habitantes de la Casa Uribe. Gracias a este problema nacen dos caminos para solucionar la situación. La primera, la postura del abogado Romero, interpretado por Frank Ramírez. El abogado Romero busca cualquier salida legal que pueda existir para que la casa se quede con sus habitantes, que llevan viviendo ahí más de 40 años. Sin embargo, está la mirada pesimista y un poco más real que da Jacinto. Jacinto es el español socialista que vive en la casa y tiene la grandiosa idea de llevarse la casa en la espalda, como un caracol, y de esta forma que todos sus habitantes puedan seguir viviendo ella y no tengan el problema de que alguien quiera arrebatárselos en el futuro. Esta sería la estrategia del caracol. Lo único que vale es lo que hagamos nosotros de ahora en adelante. No le conocía esas habilidades, don Jacinto. ¿Y eso para qué es, hombre? Papi, ¿y eso para qué sirve? ¿Verdad? ¿Qué es esa vaina? Una estrategia. Con esto llegamos a una cuestión mayor con respecto a la casa. ¿Qué hace hogar al hogar? ¿El hogar es eso físico? ¿Son los objetos de la casa? ¿O el hogar es algo más allá que solo una casa? Ahora comencemos por definir qué es un hogar. La palabra hogar proviene de la hoguera, de aquel espacio en el que la gente se reunía para crear fuego y compartir alimentos. De ahí nace la palabra hogar. Ahora, basándonos en esta definición básica de lo que es hogar, ¿qué nos trata de decir Cabrera con la película? Primero partimos las dos posiciones. La del abogado Romero, que es luchar por la casa, tal y como es, donde está ubicada y que es, según la justicia que él cree correcta, propiedad de aquellos que llevan más de 40 años viviendo en ella. Luego está la idea de Jacinto, que también cree firmemente que la casa les pertenece a ellos, pero que piensa que moverla a otro lugar, en la misma ciudad, va a ser la solución. Casi que Jacinto resume la casa o el hogar en el pedazo de tierra donde está ubicado. Entonces, si la llevamos a cualquier otro lugar, prácticamente que sería lo mismo, ¿no? Romero no comparte mucho esa idea. Para el español Jacinto, el hogar es la casa. Son sus paredes, ventanas, puertas y hasta la mancha de la Virgen en la pared. El hogar son los objetos físicos que conforman ese espacio. En ese orden de ideas, el hogar se puede llevar a cuestas, como lo hace el caracol, y de esa forma armarlo y desarmarlo donde nos plazca. Porque de igual forma tendrá la misma pared donde la señora le reza a la Virgen y la misma tina donde se baña Gabriela. No cambiará nada el espacio, solo su ubicación. Jacinto trata de resumir que la lucha por la casa es meramente por un pedazo de tierra. Misiatrina, estos son los templos de la música y del teatro. En ellos el arte y la civilización hallan sus más sublimes manifestaciones, despertando sentimientos de generosidad y de esperanza. Víctor Red. A mí me gusta más mi casa. Pero la casa es la misma, la nuestra, señora Trinidad. Lo único que queríamos era mostrarle el mecanismo. ¿Sabe qué, Jacinto? Déjemelo consultar una vez más con las ánimas del purgatorio. Y al final, los inquilinos terminan aceptando esta estrategia, hasta el incrédulo abogado Romero, donde se unen para transportar de un lugar a otro la casa que les pertenece y asegurarse de que nunca la pierdan. Nuestra casa junto a la majadera, o lo que quedó de ella.
Con lo que nadie cuenta es con estas dos casas abandonadas que solo tienen un celador. Ahí llegamos con estas dos torres, a modo de puente colgante. Sin embargo, la perseverancia del abogado Romero y el hecho que abre esta incógnita sobre el hogar es el asesinato de Lázaro. Para enfrentar la dura jornada, que estoy seguro que va a ser el día de mañana. Sin embargo, como todavía queda... ¿Se da cuenta su merced cómo pasa de rápido el tiempo? Ya casi es hora de irnos. Que nos unió y que todos aprendimos a querer. Me gustaría que si alguien tiene la menor duda acerca de lo que tiene que hacer, sepa que esta es la última oportunidad que tiene para expresarlo. Siempre nos tocó sufrir. Pero su merced no va a sufrir nunca más. Nunca más. Insisto, Jacinto, en que comencemos de una vez. Trasteo nocturno y clandestino. Que no se puede justo, coño. Respetemos las leyes menores para lograr nuestro cometido grande. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? En la película podemos ver que doña Eulalia, la esposa de Lázaro, le ha prometido que él va a morir y pasar sus últimos días en esa casa. Pero entonces llega el momento de la última noche en que los inquilinos van a estar en ese pedazo de tierra. Y doña Eulalia, sorprendentemente, decide asesinar a Lázaro. Ahora, ¿por qué doña Eulalia tendría que asesinar a Lázaro si en teoría la casa estaba siendo armada en otro lugar? En teoría, el hogar no se habría perdido, porque la casa está completamente puesta en otro lugar, en otro sitio. ¿Por qué doña Eulalia tenía que asesinar a Lázaro? Si le había prometido que iba a morir en esa casa, pues ¿no podría ser la misma casa armada en otro lado? Pues al parecer no. Comenzamos a ver que doña Eulalia y Romero tienen más o menos la misma idea de lo que es el hogar. Ninguno creía que con llevarse la casa pedazo a pedazo iba a ser suficiente, porque para ellos el hogar no son solo los objetos físicos que conforman la casa. El hogar es mucho más y tiene un simbolismo mayor. Para ellos el hogar es esa calle Novena de Bogotá. El hogar es poder ir a la misma carnicería todos los días, es poder ver los cerros al final de la calle, es salir y entrar por la misma puerta durante años. El hogar no es solo la casa y las personas que están en ella, el hogar es todo lo que la rodea también. Por eso Lázaro debía morir el último día en que estaría en su hogar, ya sin puertas, ni paredes, ni ventanas, solo con el piso donde se posaba la vieja casona. Ahí tenía que pasar su última noche como lo prometió doña Eulalia. De pronto y sin saber cómo yo resulté hablando con el muerto. Ahora, podemos entender que el hogar es un sistema de signos que conjugados hacen que tengan sentido para nosotros. El hogar sí, efectivamente puede estar configurado por objetos físicos que tengan simbolismo para nosotros, como en este caso la mancha de la Virgen María en la pared. Pero también es el espacio en donde está ubicado, el lugar en el que está posicionado ese hogar en un contexto social. En este caso es el centro histórico de la ciudad de Bogotá. El hogar para ellos era también poder vivir en ese lugar, en ese espacio, tiempo que les correspondía. Y evidentemente también el hogar, como nos enseña la película, al mostrarnos la unión de los personajes, son las personas que están dentro de ella. Ahora, nos deja claro que el hogar es mucho más que una casa. No es simplemente los objetos, sino el simbolismo que nosotros creamos con ellos. Lo que significan sentimentalmente y simbólicamente para nosotros los objetos, las personas y los lugares que conforman nuestro hogar. Cabrera acá nos da un vistazo de lo que él considera que es un hogar. Y nos hace dar cuenta que aunque nos tratemos de llevar nuestro hogar con nosotros y mantener la dignidad intacta, no es suficiente. Para algunas personas vale más
lo que significa ese lugar para ellos que las cosas físicas que hay dentro de esos lugares. Ahora, para ustedes, ¿qué es hogar? Ahí tienen su hijueputa casa pintada.